Bhakti Yoga, es decir, el camino de la devoción, y cómo se relaciona con la adoración a nombres sagrados. ¿Qué es este universo sino nombres y formas? Esta es una pequeña reflexión en base a los escritos, a las reflexiones del gran maestro Swami Vivekananda. De entre todas las formas rituales de adoración, es decir, en el camino Bhakti, la más importante es la adoración a un nombre sagrado. Y esta forma ha existido y existirá en todas las religiones dualistas. Recordar que Krishna en el Bhagavad Gita le dice Om Tat Sat, ha sido declarado como el triple nombre de Brahman. Las tres H's del zoroastrismo que definen el pilar de su ética son buenos pensamientos, palabras y acciones. Si reflexionamos un poco, llegaríamos a la conclusión que pensamiento y palabra son inseparables. Es decir, que la palabra no puede existir sin un pensamiento previo, pero no viceversa. Imagínate que te pido que te cierres los ojos y pienses en una gran masa de agua azul. Seguramente tu mente necesitará recurrir a las palabras ya clasificadas en tu cerebro como océano o mar. Si te observas con detenimiento, llegarás a la conclusión que cada vez que piensas en algo finito, lo tienes que hacer recurriendo a la diversidad de formas verbales, es decir, palabras que ya conoces, ya tienes registradas en tu cerebro. La palabra trae al pensamiento y viceversa. Si intentas pensar, sin embargo, en algo infinito como omnisciencia, el tema es bastante diferente. Si es verdad que todo lo que ves no es más que un conjunto de nombres y formas, y este complejo difícil ya lo aclararé en otro vídeo, y crees que todo el universo, tanto el manifestado como el no manifestado, el que no vemos, es el símbolo externo de Dios, representado por su gran nombre, verás que es imposible expresar ni con pensamientos ni con palabras el profundo significado de este gran nombre, esa gran alma que hablaba Richard Wagner. Lao Tse así lo expresó. Todo lo que puedas expresar con palabras no es el Tao. Qué maravilloso es el Tao Te Ching. Y Einstein también lo expresó de forma similar. Recordad que decía, cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Cada cuerpo humano que veas o recuerdes no es más que una forma definida en el espacio. Yo ahora, en este tiempo, soy esta forma y ocupo este espacio. Si no hubiese espacio no podría tener forma. Es decir, puedes imaginarte una forma sin espacio y esa forma yo tengo un nombre, Pedro. Piensa ahora, por ejemplo, en tu mejor amigo. Piensa un momento, cierra los ojos y seguro que te habrá venido a tu mente su forma, alto, bajo, gordo, delgado, rubio, moreno o como sea. Es decir, lo primero que seguramente te vendrá es su cuerpo y por lo tanto luego vendrá su nombre. Si piensas en cualquier objeto finito en este universo, primero normalmente vendrá la forma y después el nombre. Es decir, en la mente del hombre no puede surgir la idea de nombre sin la idea de forma. Y no puede surgir la idea de forma sin la idea de nombre. Por tanto, nombre y forma son inseparables. Y es por ello, es por esta razón que los nombres sagrados han sido tan adorados a lo largo de la historia. Ya sea de forma consciente o inconsciente, el ser humano encontró la gloria de estos nombres. Y por ello miles de millones de personas han adorado a Krishna, a Jesús o a Buda desde su aparición. ¿Y por qué esto debe ser malo? Al final del Gita, Sanjaya dice, donde sea que esté Krishna, el maestro del yoga, y donde sea que esté Partha, Arjuna, el arquero, allí podéis estar seguros de que hay fortuna, victoria, prosperidad y rectitud eterna, el Satchit Ananda. Y esta adoración no tiene por qué ser exclusiva a un nombre de la propia religión, como por ejemplo el amor que sentía Sri Ramakrishna hacia Cristo. Y os recuerdo sus palabras que a mí me emocionan. Decía, he aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo, quien sufrió un mar de angustias por amor a los hombres. Es Él, el maestro yogi, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. Si no conocéis a mi maestro Sri Ramakrishna, una encarnación de la divinidad considerada por Aurobindo o Gandhi,
es una figura fundamental para entender esta nueva visión de la religión que está empezando a emerger en el mundo. Gandhi también sentía admiración por Cristo y decía: cuando leí el Sermón de la Montaña empecé a entender las enseñanzas del cristianismo y me enamoré de Jesús. Nosotros, tú y yo, el hombre no puede ir a, por ejemplo, a aquellas frecuencias que son demasiado bajas o elevadas. Sin embargo, su perro, si tienes perro, yo digo, sí que puede oírlas. Aunque el hombre no las oiga, es evidente que están ahí. O en palabras de nuevo de Sri Ramakrishna, decía: puedes ver muchas estrellas en el cielo por la noche, pero no cuando el sol se levanta. ¿Podrías asegurar que no hay estrellas en el cielo durante el día? Oh, hombre, no puedes decir que no hay Dios porque no puedas encontrarlo en los días de tu ignorancia. En la filosofía Vedanta, Dios es omnipresente, se está manifestando en cada ser. Por mi compasión hacia ellos, yo que resido en sus corazones, destruyo la oscuridad nacida de la ignorancia con la radiante luz del conocimiento. Pero para el hombre normal, para ti, para mí, para nuestro vecino, él, el Señor, solo es visible, reconocible en el hombre. Cuando su luz, su presencia, su espíritu resplandece a través del rostro humano, entonces y solo entonces el hombre es capaz de entenderlo, en palabras de Swami Vivekananda. Sin embargo, como dice Krishna, el hombre ignorante le condena. Y os leo: al no conocer mi naturaleza trascendente como el Señor soberano de todos los seres, los necios me condenan encarnado como hombre. Durante toda su historia, el hombre ha estado adorando a Dios a través de los hombres y seguirá haciéndolo mientras sea hombre. Puede quejarse o luchar contra ello, pero si intenta realizar a Dios, encontrará la fuerte necesidad de pensar en Dios como un hombre. Formas o símbolos, nombres y Dios hombres como Jesús, Krishna o Mahoma han sido las componentes fundamentales del bhakti o devoción y adoración a Dios. La universalidad del Vedanta, aceptando otros nombres y formas, la podemos ver en el siguiente verso del Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna: o cualquier forma que un hombre contemple continuamente, esa misma forma la recuerda en la hora de la muerte, y a esa misma forma él va. Pero la historia de las religiones dualistas ha mostrado prácticamente siempre enfrentamientos entre ellas, afirmando algo así como: ese nombre es el único, mi nombre es el único, el que tú usas no es bueno, mi forma es la única, la tuya no, mis dios hombres son los únicos dios hombres en el mundo, los tuyos son simplemente mitos. Y por eso es necesario estudiar otras religiones, para darnos cuenta que lo que creemos que son nuestros exclusivos pensamientos son también compartidos por los otros, e incluso a veces son expresados más profundamente que los nuestros. Citando las palabras de Swami Vivekananda, decía: templos o iglesias, libros o formas, son simplemente el jardín de infancia de la religión, para hacer que el niño espiritual sea lo suficientemente fuerte para dar pasos más altos. Y estos primeros pasos son necesarios si quiere religión. Muchísimas gracias. Om Namaste.